Dime si esto es cierto. Te medís el azúcar en sangre, vas al médico, él mira los análisis y te dice, estás en prediabetes, o que tu diabetes no está bien controlada. Y vos salís de la consulta con lo mismo de siempre. Cuidarte con la comida, bajar de peso, y muchas veces te cambian o te aumentan la metformina. Pero aún así, sentís que algo falta. ¿Sabes qué? Tenés razón, porque sí, todo eso es importante. Pero muy a menudo, incluso haciendo todo bien, el cuerpo no responde como debería. Y ahí es donde aparece la otra parte del problema, lo que a tu cuerpo le está faltando. Hay 3 minerales que son clave para que la insulina funcione bien y pueda actuar en las células. Cuando sus niveles no están como deberían, la insulina empieza a trabajar peor, el páncreas se sobrecarga y el azúcar se mantiene alto en sangre. La buena noticia es que cuando corregís esto, afinando algunos detalles de la alimentación o, en algunos casos, con suplementación, muchas veces todo lo demás empieza a funcionar mejor. De hecho, en algunos pacientes, eso permite necesitar cada vez menos medicación. Soy el Dr. Beller y hoy te voy a explicar cuáles son estos 3 minerales fundamentales para controlar la diabetes y cómo podés obtenerlos de forma práctica. Y al final, voy a mostrarte cuál es la vitamina más crítica que te puede estar faltando y cómo suplementarla de forma segura y efectiva. Ahora, ¿de qué minerales estamos hablando? Magnesio, zinc y cromo. Seguramente tu cuerpo ya te está dando señales de que te puede estar faltando alguno de ellos. Por ejemplo, ¿te pasa que te despertás a la noche con calambres en las piernas, de esos que te hacen saltar de la cama? ¿O que tu párpado tiembla solo durante el día, como si no lo pudieras controlar? Muchas veces eso está relacionado con niveles bajos de magnesio. También hay personas que sienten antojos muy fuertes por dulces, o que comen y al poco tiempo vuelven a tener hambre. Incluso ese cansancio raro después de comer, como si la energía se desplomara. Ahí suele haber deficiencia de cromo, que participa en cómo el cuerpo maneja la glucosa. Y después están esos síntomas que uno no siempre los conecta con falta de minerales. Heridas que tardan en cerrar, más caída de pelo que lo normal, piel muy resecada, uñas con manchas o infecciones que se repiten seguido. En muchos casos, eso tiene que ver con niveles bajos de zinc, que es clave para la reparación de los tejidos y el buen funcionamiento del sistema inmune. Ahora, en otros casos, aparece algo más sutil: dormir mal, despertarse a la madrugada y quedarse dando vueltas, nerviosismo inexplicado o esa sensación de niebla mental, de falta de concentración. Muchas veces, ahí vuelve a aparecer el magnesio, que cumple un rol muy importante en el sistema nervioso. Y acá hay algo que como médico me preocupa mucho. Hay personas que hacen tratamiento para la presión alta, toman la medicación y aún así no logran controlarla del todo o tienen estreñimiento persistente sin una causa clara. Nada de esto es casualidad. Muchas veces es tu cuerpo avisándote que te están faltando nutrientes esenciales. Ahora sí, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué es tan común en personas con prediabetes o diabetes? Entenderlo es fundamental para que puedas corregirlo. Primero, la alimentación. Incluso gente que intenta comer bien, muchas veces no llega a cubrir minerales como el magnesio, zinc o cromo. Y no es solo porque comen mal. También tiene que ver con cómo se producen los alimentos hoy en día. Los suelos están más explotados, tienen menos minerales, y eso hace que en la práctica comas lo mismo, pero te nutras menos. Después está el propio azúcar alto en sangre. Cuando la glucosa está elevada, el cuerpo la elimina por la orina, pero en ese proceso también se arrastran minerales y se pierde magnesio, zinc, cromo. Cuando eso pasa todos los días, la pérdida es constante. También están los medicamentos. Son necesarios y ayudan en muchos casos, pero a veces pueden jugar en contra. Por ejemplo, la metformina o los diuréticos pueden favorecer la pérdida de minerales y los antiácidos, como el omeprazol, pueden dificultar su absorción. Incluso estos remedios pueden interferir en la absorción de la vitamina B12 y a eso
sumale algo que casi nadie tiene en cuenta: el estrés. El estrés crónico no es solo mental, también impacta en el cuerpo, en el metabolismo y en cómo se usa el magnesio y los demás minerales. Bien, veamos ahora cómo corregir esto para que todo lo demás funcione mejor y logres el control de la diabetes. El primero de estos minerales es el magnesio. Cuando sus niveles están bajos, la acción de la insulina se vuelve menos eficiente y ahí es donde empezás a ver que el azúcar se mantiene más alta de lo esperado, incluso haciendo las cosas bien. Esto no es solo teoría. Hay estudios grandes que muestran que personas con un buen consumo de magnesio tienen menor riesgo de desarrollar diabetes. Y en pacientes con prediabetes, mejorar sus niveles ayuda a que el metabolismo responda mejor. Ahora, ¿cómo podés solucionar esto en la práctica? Lo primero es corregir unos detalles en la alimentación, pero a veces también se necesita suplementar. Fíjate, el magnesio está en alimentos bastante simples y que muchas veces no consumimos en cantidad suficiente. Por ejemplo, vegetales de hoja verde como espinaca, acelga, cale, frutos secos como almendras o nueces, semillas, sobre todo de calabaza, legumbres como lentejas o garbanzos y también el cacao amargo, arriba del 80%. El problema es que aunque estos alimentos ayudan, muchas veces no alcanzan por sí solos, ya sea por cantidad, por absorción o por el contexto que vimos antes. Ahí es donde en algunos casos tiene sentido sumar suplementación. Y acá viene lo más importante: no todos los magnesios son iguales. Las formas mejor toleradas y que mejor se absorben suelen ser el glicinato o bisglicinato o el treonato de magnesio. Son una buena opción para la mayoría de las personas, sobre todo si además hay ansiedad, problemas de sueño o síntomas de neuropatía como hormigueos en piernas y pies. El citrato de magnesio también se usa bastante. Se absorbe bien, pero tiene un efecto más laxante en algunas personas, así que puede ser útil si además hay estreñimiento. En cambio, formas como el hidróxido o el óxido de magnesio no se absorben muy bien y suelen dar más efectos digestivos, así que en general no son la mejor elección. En cuanto a la dosis, para que lo tengas claro y simple, la mayoría de las personas empieza con unos 200 miligramos por día. Lo probás, ves cómo te sentís y si lo tolerás bien, podés subir un poco, por ejemplo, a 300 o 400 miligramos. ¿Cómo tomarlo? Lo más práctico suele ser una vez por día, a la noche, ya que ayuda a relajarse y muchas personas duermen mejor, idealmente con la cena o después de comer, así cae mejor al estómago. Ahora, algo muy importante: los efectos no ocurren de un día para el otro, pero en tan solo 1 a 2 semanas, muchos ya empiezan a notar cambios reales. Duermen mejor, bajan los calambres y están más tranquilos. Además, sus niveles de azúcar comienzan a estabilizarse. Pero ojo, el magnesio solo puede no ser suficiente. Hay otro mineral que también influye mucho en el control de la diabetes, y es el cromo. El cromo juega un rol importante en algo que muchos pacientes sienten físicamente: la dificultad para mantener el azúcar estable durante el día y los antojos que esto les provoca. Fíjate, cuando este mineral está bajo, el azúcar sube rápido después de comer, pero también baja más rápido de lo que debería. Y esa bajada es la que hace que el hambre vuelva al poco tiempo o te dispara antojos fuertes, sobre todo por dulce o harinas. Por eso, muchas personas sienten que comen, pero al poco tiempo ya necesitan algo más. De hecho, en el consultorio escucho cosas como: todo el día tengo ganas de algo dulce, o me cuesta muchísimo sostener una alimentación ordenada, y terminan pensando que es falta de voluntad. Pero no es así. Muchas veces es el cuerpo que no está manejando bien esa energía, y ahí es donde el cromo empieza a jugar un papel importante. La buena noticia es que esto se puede corregir. ¿Cómo hacerlo? Primero, con la alimentación. El cromo está en alimentos bastante concretos. Por ejemplo, brócoli, carne vacuna, pollo, huevo, hígado y en menor cantidad
en alimentos como avena o arroz integral. Pero acá hay un detalle importante. No se trata solo de si lo comes o no, sino de cómo lo estás comiendo. Por ejemplo, muchas personas comen carbohidratos solos, pan, galletas, algo dulce, y eso favorece más esos picos y bajones. En cambio, cuando combinas esos alimentos con proteína o grasa, como agregar huevos, aguacate, yogur natural o frutos secos, esa respuesta del azúcar es mucho más estable. Te doy un consejo práctico. Si sos de los que a la tarde tiene antojos de algo dulce, probá antes comer algo con proteína, como 1 o 2 huevos hervidos. Muchas veces ese antojo baja muchísimo. Ahora, siendo realistas, muchas veces la alimentación no alcanza para reponer las reservas de cromo. Ahí es donde puede tener sentido la suplementación. Si vas a suplementar, una de las formas más usadas es el picolinato de cromo, porque se absorbe bien y es el más estudiado. Para hacerlo simple, la mayoría de las personas empieza con 200, 300 microgramos por día. Es una dosis baja y en algunos casos se puede ajustar, pero con eso ya podés empezar para ver cómo responde tu organismo. ¿Cómo tomarlo? Idealmente en una comida donde haya carbohidratos, como el desayuno o el almuerzo, porque ahí es donde más lo necesita el cuerpo. Y algo importantísimo, si estás tomando medicación para la diabetes o usas insulina y tu cuerpo empieza a responder mejor con el cromo, el azúcar puede bajar más de lo esperado. Por eso es muy importante suplementar siempre con acompañamiento médico. Vale aclarar que esto no cambia de un día para el otro, pero en pocas semanas muchas personas notan algo muy claro: menos antojos, más estabilidad de la energía y menos necesidad de estar picoteando todo el tiempo. Y ahora hablemos del tercer mineral, el zinc, y después te contaré cuál es la vitamina clave que puede potenciar todo lo que vimos hasta ahora. El zinc es clave para la producción y el almacenamiento de la insulina en el páncreas. Cuando está bajo, ese proceso se vuelve menos eficiente. No es que el páncreas deja de funcionar de un día para el otro, pero con el tiempo empieza a trabajar peor, se sobrecarga, se daña y eso impacta directamente en el control del azúcar. Ahora, el zinc también es fundamental para el sistema inmune y la reparación de los tejidos. Por eso, muchas veces aparecen señales como heridas que tardan en cicatrizar, más infecciones urinarias, de piel o respiratorias de lo habitual, caída de pelo, uñas más frágiles o con manchas, o incluso cambios en el gusto o en el olfato. Pero entonces, ¿cómo corregir esto? Primero, asegúrate de tener al menos una fuente clara de zinc en tus comidas principales. Algo tan simple como 2 o 3 huevos en el desayuno o un plato con carne en el almuerzo o la cena ya cambia mucho el panorama. Si haces esto 2-3 veces por semana, ya estás sumando bastante. También podés tener siempre a mano semillas de calabaza y comer un puñado por día. Y variar las carnes con legumbres como lentejas o garbanzos. Ahora, hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. No es solo lo que comes, sino cuánto lo absorbes. Por ejemplo, si vas a comer semillas o legumbres, remojarlas unas horas antes o dejarlas en agua toda la noche y después cocinarlas mejora mucho la absorción del zinc. Y otro consejo práctico: si tu dieta es muy basada en harinas blancas o cereales procesados y tiene poca proteína, es más fácil que te falte zinc. Solo con equilibrar eso, agregando huevos, carnes o semillas, ya estás corrigiendo bastante. Pero bien, cuando la alimentación no alcanza, se puede considerar suplementar. Las formas más utilizadas son el picolinato o el bisglicinato de zinc, porque se absorben bien. En cambio, el óxido de zinc suele absorberse peor y dar más molestias digestivas. Para hacerlo simple, a la mayoría les funciona 30 miligramos por día. En algunos casos se usa más, pero eso ya es más individual y el tratamiento de este y los otros minerales se hace por 2 a 3 meses. ¿Cómo tomar zinc? Siempre con la comida, porque en ayunas puede caer pesado. Y si tomas calcio o hierro, lo ideal es separarlo, porque compiten en la absorción. En pocas semanas
muchas personas empiezan a notar cambios grandes, mejor cicatrización, menos infecciones, mejor energía y en conjunto con lo anterior, un cuerpo que empieza a responder mucho mejor al control de la diabetes. Muy bien, ahora la cereza de la torta, una vitamina que muchas veces se pasa por alto, pero que en personas con diabetes es clave medir, la vitamina D. La realidad es que muchísimos diabéticos la tienen baja y eso afecta directamente en cómo funciona el metabolismo, el sistema inmune y también la respuesta a la insulina. ¿Cómo se corrige? Primero, midiéndotela. Es un análisis simple de sangre. Lo que buscamos es que sus niveles se mantengan por encima de 30, idealmente entre 30 y 40 nanogramos por mililitros. Si está baja, se puede suplementar. En la práctica, muchas personas usan entre 2.000 y 5.000 unidades internacionales por día para mantener esos niveles, y a veces dosis un poco más altas en las primeras semanas, según cada caso, pero siempre bajo acompañamiento médico.